la semana. Directamente está dentro del embrión, ¿el feto? No. Recuerden que les he dicho, el corazón es extraembrionario. Va a estar por delante de la membrana bucofaríngea. ¿Y cómo aparece hacia adentro? ¿Cómo se va a introducir adentro? ¿Qué necesita para introducir todo hacia adentro? Los plegamientos. De eso también tienen que dar examen. ¿Cuántos tipos de plegamientos hay? ¿Cuáles son? En el plano medio y en el plano horizontal. En el plano medio, ¿qué se llama? Céfalo caudal. Y en el plano horizontal, derecho-izquierdo. Ambos plegamientos surgen a la misma vez, formando las tres principales cavidades. En la tercera semana, ¿cuántas cavidades tenemos? 3. Pericárdica, pleural y abdominal o peritoneal. Y en la cuarta semana, ¿cuántas cavidades? Pericárdica, 2 canales pericárdico-peritoneales y 1 abdominal. ¿Sí? Eso era pregunta en su guía. Ahora, el corazón embrionario, a un inicio, son primeramente 2 tubos. Esos 2 tubos se unen. Al estar unidos los tubos, ya empieza a latir el corazón. ¿Cuándo empezaba a latir el corazón? ¿Qué día? Ya hemos avanzado eso. Día 21. Pero en esta parte de cardíaco hay una pequeña corrección. Dice entre el día 21 y 22, igual sigue siendo 21. ¿Sí? Cuando esos 2 tubos endocárditos ya empiezan a fusionarse, ¿sí? Ya empieza a latir el corazón, y eso más o menos el día 21, por eso decimos empieza a latir el corazón. El corazón embrionario va a recibir 3 tipos de venas, primeramente las venas vitelinas, las venas umbilicales, que a un inicio son 2, después solo queda una, y las venas cardinales comunes. Las cardinales comunes se forman por la unión de la cardinal anterior y la cardinal posterior. ¿Cuál es su otro sistema que va a llegar al corazón? Las arterias umbilicales, las arterias vitelinas y el tronco arterioso. El tronco arterioso es esta partecita. A nivel craneal van a formar los arcos aórticos, y a nivel caudal va a formar la aorta dorsal. La aorta dorsal con sus 3 ramas, ¿cuáles son? Tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Entonces, ahí está un resumen de dónde recibe el afluente sanguíneo nuestro corazón. Para empezar el tema, esta era su introducción, y ahora vamos a ver cómo está formado nuestro corazón. ¿Qué me dijo que era, Guillén? Un músculo hueco. Este músculo hueco va a tener 4 compartimientos, 2 aurículas, 2 ventrículos. ¿Qué separa las aurículas? Tabiques. Tabiques interauriculares. Tabiques interauriculares, interventriculares, y va a haber válvulas auriculoventriculares. En el lado derecho, ¿qué se llama la válvula? Y en el lado izquierdo, ¿qué desemboca en los diferentes compartimientos? ¿Qué es esto? La pulmonar. ¿Dónde desemboca? Ventrículo derecho. ¿Y la otra? Izquierda. ¿Qué también desemboca en la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. ¿Quién cabalga a quién? Siempre va a estar la aorta sobre la pulmonar. ¿Qué desemboca en la aurícula derecha? Vena cava superior, vena cava inferior. Nuevamente, más grande. Sistema cardiovascular embrionario. El corazón llega a ser un tubo. Este tubo, a un inicio, entre el día 18 y 19, va a formar el campo cardiogénico primario.
El campo cardiogénico primario va a formar todo lo que es aurícula y ventrículo izquierdo, ¿sí? Y va a partir todo esto a partir de la línea primitiva. De la línea primitiva con la fosita primitiva, ahorita les voy a indicar, van proliferando células que se llaman mesenquimales. ¿Qué era una célula mesenquimal? Célula totipotencial. Entonces esta empieza a convertirse en mesénquima y va a formar los islotes sanguíneos. Esos islotes sanguíneos se agrupan y va a haber dos procesos de formación de la sangre: la angiogénesis y la vasculogénesis. ¿Qué es angiogénesis y qué es vasculogénesis? A ver. Formación de vasos sanguíneos. Vasculogénesis, formación de vasos sanguíneos. Y angiogénesis, Formación de vasos sanguíneos de los preexistentes. de los preexistentes, o sea, de los vasos sanguíneos ya existentes, ¿sí? Entonces, necesitamos partir ¿de dónde? De la formación del campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario. Campo cardiogénico primario del día 18 al 19, que va a formar todo lo que es la aurícula y ventrículo del lado izquierdo. Campo cardiogénico secundario va a derivar del mesodermo faríngeo, o sea, todo lo que está acá al medio, todo lo que se va a formar acá al medio. Entonces va a formar todo lo que es el lado derecho de la aurícula derecha, ventrículo derecho y los dos grandes vasos que es la pulmonar y la aorta. ¿Ya? Vista dorsal del embrión, todo comienza con la línea primitiva. De la línea primitiva, a través de la fosita primitiva, empiezan a ingresar las células. Esas células angiogénicas, ¿sí? Lugar de formación es la parte caudal del alantoides y el saco vitelino. ¿Recuerdan cuál era la función del alantoides? Formación de células angiogénicas. Entonces, estas empiezan a migrar, entran por la fosita primitiva y se van a dirigir a la región craneal, o sea, a la parte donde se van a formar las crestas neurales. Estas células angiogénicas igualito van a formar esa especie de herradura que hemos dicho en las principales cavidades, y si se fijan, estas células angiogénicas la vamos a tener por fuera del embrión, por delante de la membrana bucofaríngea. Entonces, a inicios, el corazón es extraembrionario, el área cardiogénica está por fuera del embrión. Con el plegamiento céfalo-caudal, este corazón se va introduciendo hacia el interior de nuestro embrión. Acá, si ven, esto y esto son a ambos lados, los dos tubos endocárnicos que les había dicho. Con el plegamiento, estos tubos empiezan a acercarse y empiezan a formar un tronco o un solo conducto cardíaco, un solo tronco. ¿Sí? Más a detalle, área cardiogénica por fuera del embrión, con el plegamiento céfalo-caudal, ¿sí? El área cardiogénica se va a introducir dentro del embrión. ¿Quién se introduce también? Hemos dicho el saco vitelino. Entonces el saco vitelino, al introducirse, va a formar el aparato respiratorio digestivo, pero también una gran área, que es el área cardiogénica. Recuerdan que en la cuarta semana la cara del embrión hacía contacto con la prominencia cardíaca. Es ahí que está esto. ¿Sí? ¿Qué corte es este? Es un corte sagital, en el plano medio o llamado también céfalo-caudal. Acá sigue el plegamiento, va estrechándose lo que es el saco vitelino. El área cardiogénica, este y es otro corte, miren los dos tubos endocárdicos que se forman a partir de las células angiogénicas. ¿Sí? Estas células angiogénicas van a formar un tubo único y ese tubo va a estar dentro de lo que es el área cardiogénica. A inicios o formación del campo cardiogénico necesita del campo cardiogénico primario, campo cardiogénico secundario.
Ahí está todo lo que les he hablado. Forman las células progenitoras a partir de la cresta neural que migran a través de la línea primitiva hacia la placa esplácnica del mesodermo de la placa lateral. ¿Qué días? Entre el 16 al 18. ¿En qué se convierte? Todo lo que es aurícula y ventrículo del lado izquierdo y una gran parte de lo que es el auricular y el ventrículo. Cardíaco, ¿sí? Una vez descendido el tubo cardíaco, ¿de dónde va? De ser extraembrionario a intraembrionario. De estar por delante de la membrana bucofaríngea, ahora se va a encontrar detrás de la membrana bucofaríngea. Esos islotes sanguíneos, ¿sí? Se van a agrupar. Al agruparse, van a formar a ambos lados dos tubos. Acá. Pero estos tubos ya se van a ir introduciendo dentro de lo que es nuestro embrión. ¿Qué día pasa eso? El día 20. ¿Sí? Ahora, esos dos tubos que los teníamos así, estos tubos empiezan a acercarse. Al acercarse, van a empezar a unirse. Esto pasa el día 21. ¿Qué más pasa el día 21? Empieza a latir el corazón. Una vez que ya hay esa proximidad, esa fusión de los dos tubos endocárdicos, ya empieza a latir el corazón. Después de esto, se va a formar un solo tubo. Todo lo que está acá afuera va a ser el área cardiogénica. Este tubo va a empezar a aparecer dilataciones o segmentos o abultamientos. Y de arriba abajo, esos van a formar 5 estructuras: tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículos, aurículos y seno venoso. Todo lo que les he hablado ahora al revés de lo que les decía siempre antes. Vamos a verlo con dibujos. Desarrollo del corazón, ¿qué necesitamos? Campos cardiogénicos. Campo cardiogénico primario, ¿qué días? 16 a 18. ¿Sí? Entonces, acá, el campo cardiogénico primario, que va a haber migración de lo que son las células angiogénicas partiendo de lo que es la cresta neural. ¿Sí? Acá, día 20, se forman dos tubos endocárdicos. Estos dos tubos están dentro de lo que estoy dibujando, que es el área cardiogénica. ¿Sí? Estos dos tubos, el día 21, empiezan a acercarse, por lo tanto, ya empieza a latir el corazón. ¿Por qué es el primer órgano que entra en funcionamiento? Porque el embrión necesita más nutrientes, necesita algo que impulse su circulación, por eso necesitamos que este empiece a latir para bombear sangre a todo el cuerpo, distribuir el oxígeno a todo el cuerpo. ¿Sí? Día 22 ya se ha vuelto un solo tubo. Les he dicho que empiezan a aparecer dilataciones. Primera dilatación, tronco arterioso. Sí, más o menos es hasta acá. Segunda dilatación, bulbo cardíaco. ¿Qué se va a formar del bulbo cardíaco? La aorta y la pulmonar. Tercero, aquí está más abajo, son los ventrículos primitivos. Acá abajo otra dilatación, las aurículas primitivas, y todo esto terminación es el seno venoso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ven de raro? A ver, ¿qué ven de raro? Se enrolle, se pliegue sobre sí mismo para entrar dentro de esta área cardiogénica. Por eso esto se llama formación de la asa cardíaca. ¿Qué es el asa cardíaca? Es el plegamiento sobre sí mismo de este tubo endocárdico para integrar o entrar dentro del área cardiogénica. Este plegamiento, ¿qué forma tiene? La forma de una S.
Entonces, todo lo que está arriba, ¿qué es? Ventrículo. Y acá va a estar las aurículas. Todo lo que está arriba tiende a bajar y todo lo que está abajo tiende a subir. Por eso es que se invierte durante el plegamiento o formación de masa cardíaca. Entonces, a continuación está esto. Acá está el plegamiento. ¿Sí? Los ventrículos tienen que bajar y las aurículas tienden a subir. El área cardiogénica, ¿sí? Ya se está introduciendo todo eso. El área cardiogénica la vamos a tener acá y el área cardiogénica ya ocupa todo el tubo cardíaco. ¿Sí? Día 23 empieza ese plegamiento o formación de la asa cardíaca. Día 24 ya casi establecido lo que va a ser esa cámara única que es nuestro corazón primitivo. Y a los 28 días recién se ha terminado de formar el corazón. Con esta imagen está más clarito. Esta le he puesto es del arma, ¿sí? Todo lo que está punteado es el área cardiogénica. El tubo único, ¿cuándo se formaba? Día 22. ¿Con cuántas dilataciones? Primero, ¿qué es? Tronco arterioso. Después, bulbo cardíaco. Después, ventrículos. No se les olvide, como esta información son primitivos. Aurícula primitiva y esta parte terminal del seno venoso. El seno venoso tiene dos cuernos, uno derecho y uno izquierdo. Este seno venoso va a formar, ahorita vamos a ver lo que son los derivados. En la imagen les voy a mostrar. ¿Sí? Acá dice 4, pero se considera el tronco arterioso como otra de las dilataciones. Del tronco arterioso, ¿qué salía? Les he dicho los arcos faríngeos a nivel craneal y a nivel dorsal, la aorta dorsal. ¿Sí? Se dobla sobre sí misma y adquiere la forma de una S dirigida hacia la derecha. ¿Cuándo ocurre todo eso? En la cuarta semana. Este dibujo está más bonito porque integra todito. ¿Sí? ¿Qué día es este? 22. Formación de la asa cardíaca, 23. Este es 24 y este es 28. ¿Ven los colores? Se mantienen en cada uno y es lo que quiero que hagan en sus hojitas de práctica. Si el tronco arterioso lo pintaron de amarillo, para toditos en amarillo. Si el bulbo cardíaco lo pintaron de rojo, para toditos en de rojo. Van a mantener los colores para ver cómo van subiendo, van transformándose. El ventrículo primitivo, ven que siempre estoy mencionando como primitivos. Queda ventral y caudal. El ventrículo siempre está hacia adelante y hacia abajo. Y las aurículas, ¿dónde están? Hacia atrás y hacia la derecha. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del seno venoso. Derivados del tronco arterioso o la parte craneal, les voy a pasar un video que dura 3 minutitos. En ese video el seno venoso su afluente. Venas, ¿qué van a hacer estas? ¿Qué es esto? Saco vitelina, entonces van a ser venas viterinas, umbilicales y venas cardinales comunes. ¿De dónde se forman las cardinales comunes? De la cardinal anterior y la cardinal posterior. Ambas se anastomosan para formar la cardinal común. El seno venoso, les he dicho, tiene dos astas. ¿Sí? Acá están en diferente color las astas del seno venoso. El seno venoso va a estar dividido en dos. Un lado izquierdo y un lado derecho. Es como si al corazón lo estuviéramos viendo de su parte posterior. ¿Sí?
como si estuvieran viendo de su espalda. Entonces, este lado va a ser el izquierdo y este el derecho. El seno venoso tiene todo lo que hay en el lado derecho, hay en el lado izquierdo. Entonces, recibe sus afluentes de las venas vitelinas, de las venas umbilicales y de las cardinales comunes. Ya sabemos que la cardinal común es de la cardinal anterior y cardinal posterior. Se anastomosan y forman la cardinal común. Ahora, ahí está lo que les he dicho. Y este seno venoso, todo lo que esté en el lado izquierdo va a sufrir transformaciones. El seno venoso del lado izquierdo se va a ir al lado derecho. ¿Qué va a pasar? En el lado izquierdo van a desaparecer las vitelinas y las umbilicales. Desaparecen. Miren, se forma acá una nueva estructura que es el seno coronario. ¿Sí? La parte izquierda del seno venoso se desplaza a la derecha y se convierte en seno coronario. ¿Quiénes desaparecen de la izquierda? La vena umbilical y la vena vitelina. ¿Sí? La porción derecha, igualito, va a sufrir transformaciones. Esta es esta. Esta se va a convertir en cónfalo entérica y la que desaparece va a ser la umbilical. ¿Sí? Se va a introducir o incorporar a lo que va a ser la aurícula derecha. Aquí están los 4 compartimientos. ¿Sí? Y esta parte va a formar la parte lisa. Y en la aurícula derecha vamos a encontrar la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, el seno venoso, ¿de quiénes recibe sus afluentes? De 3 tipos de venas: vitelinas, umbilicales y cardinales comunes. El seno venoso tiene 2 astas, una asta izquierda, una asta derecha. El asta izquierda, ¿sí?, se desplaza todito al lado derecho. Cuando se desplaza, desaparecen las umbilicales y la vitelina y forman el seno coronario y esta pequeña venita que es la vena oblicua de Marcia. Al lado derecho, todo el seno venoso del lado derecho se incorpora a la vena cava inferior y las 4 pulmonares. ¿Sí? Ahora, nuestro corazón, 2 tubos. Después, esos tubos se acercan. ¿Sí? Y empieza a latir el corazón. Estos tubos forman un tubo con 5 dilataciones. De arriba, ¿qué va a ser? Trombo arterioso. Después, bulbo cardíaco. Después, ventrículos primitivos. Después, aurículas primitivas y 2 astas que van a ser el seno venoso. ¿Ya? Ahora, ya se ha conformado, pero el área cardiogénica resulta ser muy chiquita. ¿Qué necesita formarse? El asa cardíaca. El asa cardíaca, ¿qué es? El plegamiento sobre sí mismo para ocupar toda esta área cardiogénica. Hasta este momento, el corazón llega a ser un tubo, digo una cavidad, ¿sí? Pero esta cavidad va a tener 3 capas. ¿Cuáles son las capas del corazón? La más externa, pericardio. La del medio, más las diferentes particiones. A estas proyecciones se llaman cojinetes endocárdicos o almohadillas endocárdicas. Se van a encontrar en la capa interna del corazón, pero también se van a encontrar en la parte central. Estos cojinetes o almohadillas endocárdicas crecen en este sentido.
unas más que otras, ¿sí? ¿Y qué van a formar? Los diferentes tabiques. ¿Qué va a ser este tabique? Interauricular, tabique interventricular, y acá válvulas aurículos ventricular, ¿sí? Entonces, ahora esta cámara, esta cavidad, necesitamos que vayan separándose. Entonces, acá tenemos parte interna, empiezan a aparecer los cojinetes o almohadillas endocárdicas, en cualquier sentido, unas más que otras, pueden ser de ambos lados o de un solo lado. Se fusionan, lo cual divide lo que son los diferentes canales, las aurículas. Entonces tenemos la tabicación auricular. Esta tabicación auricular, todo esto es la aurícula, es una sola cámara, no está dividida, ¿sí? Esa imagen nos refleja el ciclo. Entonces, para la tabicación auricular necesitamos 5 pasos. Tenemos almohadillas o cojinetes endocárdicos, pero también tenemos en la región craneal. En la región craneal y al centro empieza a proliferar una masa de mesénquima que tiene la forma de media luna. Y si ven las flechas, estas se van a dirigir, si completo esto, hacia las almohadillas endocárdicas. Entonces, lo primero que se forma es el septum primum. ¿Ven? Acá está el septum primum, que es lo que las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Va a empezar a desaparecer la parte caudal de este septum primum y se forma la siguiente estructura, que es el ostium primum o foramen primum. En nuestro libro está como foramen primum, pero en ediciones anteriores está como ostium primum. Entonces, acá, foramen primum. ¿Qué es el foramen? Un agujero. Ese agujero se forma cuando ya ha llegado a las almohadillas endocárdicas, entonces desaparece una pequeña porción de la pared. Entonces tenemos, segundo, es el foramen primum. Las almohadillas endocárdicas siguen creciendo y este foramen primum se cierra, ¿sí? Y en la parte craneal vuelve a aparecer pequeños espacios que también se van a convertir en un agujero que va a comunicar ambas aurículas, y eso es el ostium o foramen secundum. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve? De que ha tocado, desaparece, se vuelve a tapar, pero vuelve a aparecer otra cavidad. ¿Sí? Seguimos teniendo comunicación interauricular. Para eso, nuevamente se forma otra masa de mesénquima. Igualito va a tener la forma de media luna, a lo que es el septum primum, pero al lado derecho. Entonces, lo último que se forma es ¿ya? Entonces, para la cavitación interauricular necesitamos septum primum hasta las almohadillas endocárdicas. En el septum primum empieza a aparecer una comunicación interauricular y esto se llama ostium primum o foramen primum. El foramen primum se cierra y en la parte caudal se vuelve a abrir otra comunicación y eso se llama foramen secundum. Esto queda así. Paralelo a eso, empieza a aparecer otra masa de mesénquima, igual que tiene la forma de media luna, es el septum secundum. Todo tiene que ver con las almohadillas endocárdicas. En la parte central queda una pequeña comunicación que se llama agujero oval. Al final del periodo fetal, el agujero oval mantiene permeable o comunicado las aurículas.
Después les voy a explicar cuál es la parte de las almohadillas endocárdicas. Igualito, las almohadillas endocárdicas en la región craneal van a formar la porción membranosa del tabique interventricular. Y la otra parte se va a formar de la porción muscular o caudal, el tabique interventricular. Entonces tiene dos porciones, una membranosa y una muscular. Ambos crecen en este sentido para cerrar lo que es la comunicación interventricular. Un resumen. Miren, ¿qué es esto? Septum primum. Almohadillas endocárdicas, ¿qué van a formar? Foramen primum estuviera aquí, pero puede crecer las almohadillas y forman ¿qué? La pulmonar. Ven, la aorta y la pulmonar también es un solo tubo. Entonces, para que se divida en aorta y pulmonar, necesitamos de un tabique, ¿sí? Que divide esas dos estructuras. ¿De dónde va a salir ese tabique? Igualmente, va a salir de las almohadillas endocárdicas. Este tabique, si queremos separar la aorta de la pulmonar, el tabique se va a llamar tabique aórtico pulmonar. Ese tabique va creciendo, ¿sí? Es este que está acá en azulito. ¿Cómo va creciendo? Así, va girando al lado derecho, es dextrógeno. ¿Cuánto va a girar? 180 grados, como la forma de un tirabuzón. Al girar esos 180 grados, va a separar lo que es la aorta de la pulmonar. Si girara en otro sentido o menos de 180 grados, habría transposición de los grandes vasos. Por eso hace rato les preguntaba, ¿quién cabalga quién? La aorta siempre va a estar sobre la pulmonar. La pulmonar, ¿dónde desemboca? En la aurícula derecha. ¿Aurícula? No. ¿Dónde desemboca la pulmonar? En el ventrículo derecho. ¿Y la aorta? Ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque acá van a estar los cambios entre lo que es la circulación fetal a la circulación del recién nacido. Porque en el momento del nacimiento va a haber 3 cortocircuitos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber cambios y en esos cambios van a desaparecer 3 estructuras. Va a desaparecer arterioso, que va a unir la aorta con la pulmonar, va a desaparecer el agujero oval y va a desaparecer el sistema porta. Entonces, vamos a la circulación fetal. ¿Quién tenemos como protagonista? A la placenta. ¿Qué salía de la placenta? 2 arterias, una vena. ¿Qué tipo de sangre llega a la vena? Entonces, en el video decía, a ver, todo lo que llega al corazón es sangre rica en oxígeno. Todo lo que se aleja del corazón es sangre pobre en oxígeno. Entonces, la placenta va a sacar sangre oxigenada. Entra por el cordón umbilical, de la aurícula derecha pasa a la tricúspide. Muchas gracias. Sí, directamente a la ventrícula derecha. De la ventrícula derecha va a salir por la pulmonar. De la pulmonar se va a distribuir a los pulmones y por eso es la circulación menor. De los pulmones ingresa al corazón por las pulmonares. ¿Sí? De las pulmonares llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa a la mitral, de la mitral pasa a lo que es la aorta y de la aorta a todo el organismo. De ese organismo llega hacia la placenta la sangre desoxigenada por las arterias. ¿Sí? Ahora, ese es el 50%, ¿sí? Que ha pasado para las
50% que ha llegado de acá del hígado a la aurícula derecha pasa directamente de la aurícula derecha a la izquierda por el agujero oval. Entonces, del agujero oval directamente va a pasar al lado izquierdo y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Entonces ya tenemos, si cortamos el cordón umbilical, se corta lo que es el sistema porta, se corta esta oxigenación a través del hígado, ¿sí? Momento del nacimiento se cierra el agujero oval y se corta lo que es el conducto arterioso. ¿Qué es el conducto arterioso? Es lo que mantiene comunicado la aorta con la pulmonar. Entonces, la sangre, en vez de pasar directamente de la pulmonar a la aorta, lo va a hacer también a través del ductus arterioso o conducto arterioso. Este es el ductus venoso o y esto va a ser pregunta de examen, ¿sí? La tetralogía de Fallot, ¿cuáles son sus características? Primero, estrechez de la válvula pulmonar. La pulmonar debería ser así, por eso les preguntaba, ¿dónde desemboca? En el ventrículo derecho. En la parte distal, ¿sí? Va a estar, en vez de que esté así, va a estar estrechado, y eso es una estenosis. Entonces, todo lo que debería llegar ahí, no llega. Igualmente, va a ser una persona cianótica, le va a costar más esfuerzo hacer ejercicio. Si no ha llegado acá, es como si a un globo no le llegara aire. Entonces, mientras más aire o más cantidad de elementos ingresen a esa cavidad, va expandiéndose. Como no llega la suficiente cantidad de sangre, no deja pasar ni salir nada de esta pulmonar, el ventrículo derecho se va a hacer chiquito, por lo tanto sus paredes van a ir creciendo, entonces a eso se llama engrosamiento de la pared ventricular derecha. La cavidad va a ser más chiquitita, ¿sí? Por lo que no está saliendo ni entrando nada de la pulmón. Tercera característica. Hay dos. ¿Cuáles son? La circulación menor, ¿dónde comienza? En el ventrículo derecho. ¿Cuál es su destino? Los pulmones. ¿A través de quién? De la pulmonar, y termina en la aurícula izquierda, entrando por las 4 pulmonares. Circulación mayor o sistémica, ¿dónde inicia? En el ventrículo izquierdo. Su destino, todo el cuerpo. ¿A través de quién? De la aorta. Termina en la aurícula derecha y está en las venas cavas y el seno venoso coronario. Seno coronario, lo que les había dicho. Tema cardiovascular. ¿Necesita de quién? Del saco vitelino y el alantoides para empezar a formar las células angiogénicas. Las células angiogénicas son los primordios de lo que va a ser el sistema cardiovascular. Para eso, nuevamente, ¿qué es angiogénesis y qué es vasculogénesis? ¿Cuál es primero? ¿El huevo o el pollo? Vasculogénesis. Formación de nuevos vasos sanguíneos. Y angiogénesis de los vasos preexistentes. Formación de vasos de los preexistentes. Cardiogénicos. Campo cardiogénico primario. ¿De dónde surge? De la cresta neural a través de la migración de las células angiogénicas partiendo de lo que es la línea primitiva, la fosita primitiva, para formar campo cardiogénico primario, que es extraembrionario. ¿Dónde se encuentra? Por delante de la membrana bucofaríngea. Ahora, ¿qué va a formar el campo cardiogénico primario? ¿Qué hemos dicho? Aurículas y ventrículos del lado izquierdo y la mayor parte del derecho. Campo cardiogénico secundario, ¿qué va a formar?
el mesodermo faríngeo. ¿Qué va a formar en el corazón? Los dos grandes vasos y todo el lado que falta de formarse, lo que son las aurículas y ventrículos derechos. Campo cardiogénico secundario, ¿qué días? Día 21, cambio cardiogénico primario, 16 a 18. Ahí está el resumen de los dos. ¿Sí? Cardiogénico secundario, primario, su resumen. Acá, los tubos endocárnicos. ¿Sí? Después tenemos día 21, estos tubos empiezan a unirse, comienza a latir el corazón. Día 22, se forma un solo tubo. ¿Con cuántas dilataciones? 5. Arriba. El tronco arterioso a nivel cefálico, ¿qué va a formar? Los arcos faríngeos. A nivel dorsal, la aorta dorsal, con sus 3 ramas: tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Bulbo cardíaco, ¿qué va a formar? Aorta y pulmonar. ¿Dónde se va a encontrar el bulbo cardíaco? Por detrás del corazón. ¿Sí? Después, ¿qué viene? ¿Qué son los ventrículos? Tiene su apellido. Primitivo. Aurículas primitivas. Corazón primitivo. Y la parte más caudal, seno venoso. Este tubo cardíaco es más grande que ¿qué? Que el área cardiogénica. Este tubo cardíaco tiene que entrar dentro de esta área cardiogénica. Para eso necesita que se forme el asa cardíaca. ¿Qué forma tiene el asa cardíaca? De una S itálica. Entonces, ese plegamiento que es sobre sí mismo, todo lo que estaba en craneal tiende a bajar y todo lo que está abajo tiende a subir. Por eso es que se invierten las aurículas hacia arriba. Empieza la formación del asa cardíaca. Día 24 ya está más avanzado y ya casi este tubo cardíaco está dentro del área cardiogénica. Y día 28 ya se completa la formación del corazón. 2. ¿Dónde se encuentra? En la parte caudal de nuestro tubo endocárdico. Todo lo que hay en el lado, ¿qué lado es este? Izquierdo, derecho. ¿No ve que les he dibujado hace rato el corazón? Que lo estamos viendo de su parte posterior. Acá el seno venoso recibe el afluente de 3 tipos de venas. 2 vitelinas, lo que está en el lado izquierdo se va al lado derecho. Al irse al lado derecho va a sufrir modificaciones y algunas de las estructuras tienden a desaparecer. ¿Qué desaparece del lado izquierdo? La vitelina y umbilical. Estas desaparecen. ¿Y qué se va a formar? El seno coronario y una pequeña venita que es la vena oblicua de Marshall. ¿Sí? ¿Dónde desemboca todito? En la aurícula derecha, parte lisa de la porción dorsal del corazón. ¿Qué desemboca? En la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior, 4 pulmonares. ¿Sí? Si notan acá, cuerno izquierdo, cuerno derecho. Si ven acá, estamos haciendo desaparecer a estas 2 estructuras y a esta otra. Y eso es todo lo que sé. Los cojinetes endocárdicos o almohadillas endocárdicas. Estos cojinetes o almohadillas empiezan a aparecer de todos los extremos. Entonces, estos son de la capa más profunda del corazón que se llama endocardio.